Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Amigos y hermanos de Radio Claret Televisión Digital, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo día de especial de la Palabra en tu Casa, hoy martes santo. Querube Díaz les saluda, muy contenta desde el estudio de Corazón de María del Santuario Nacional, estar compartiendo con ustedes nuevamente junto a sus pantallas y en este espacio que nos encanta compartir la palabra. El tema de esta noche, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Y quiero rápidamente pasar a presentarles quienes me van a estar acompañando esta noche en el estudio. Se encuentran conmigo el padre Ismael Montero, CMF. Muy buenas noches, bienvenido, padre. Buenas noches, Querube, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Así es, y pueden ver también en pantalla a dos catequistas muy queridas por la parroquia y por los jóvenes de primero y segundo nivel. Está con nosotros Mayela y Ángela. Buenas noches, bienvenidas también. Noches. Hola, buenas noches a todos. Qué placer que estén con nosotros en el estudio. Gracias. Y también nos va a estar acompañando con su guitarra y con su melodiosa voz, Andrea Mina, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por estar esta noche compartiendo con nosotros en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Así es, y aprovecho también para felicitar a Mayela. El domingo estuvo de cumpleaños, así que muchísimas felicidades para usted. Claro que gracias, sí. Le sacamos los ramos el domingo. Felicidades. Y también aprovechar para saludar a los hermanos de la provincia claretiana de Centroamérica que también deben estar conectándose en este momento. Aprovechar también para saludar a Yanio y a Samir, que están en controles y que desde ya están recibiendo sus chats, sus saludos. Importante también que nos indiquen ahí en ese chat desde dónde nos saludan, desde qué país de Centroamérica también están conectados escuchando este especial de Martes Santo. Y bien, también avisarles que tenemos por ahí una trivia y vamos a estar dando un premio para aquellos que estén en sintonía durante todo el programa. Anoche escuchábamos en el primer día de especial el motivo por el cual estamos haciendo esta serie de programas dedicados a la oración. 2024, el Papa nos está invitando a que podamos prepararnos en la oración. Importante profundizar en ese elemento de la iglesia que nos comunica con Dios. Pero bien, también tuvimos la oportunidad el día de hoy de escuchar la lectura de Juan 13. Hoy Jesús habla acerca de esa traición que va a cometer Judas cuando dice, haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Una deslealtad ahí que escuchábamos de un amigo, de un discípulo de Jesús. Y en contraparte también escuchábamos ese anuncio que se le hacía a Pedro cuando Jesús le hablaba y le decía que antes de que cantara el gallo iba a negarlo 3 veces. Entonces, importante es que durante este periodo podamos intensificar la oración para mantenernos en esta Semana Mayor reflexionando acerca de este camino. Y bien, antes de iniciar, sí me gustaría que nos pudiéramos poner en presencia del Señor, por lo cual le voy a pedir a Andrea que si nos puede dar un pequeño cantito para invitar al Espíritu Santo para que esté con nosotros y con ustedes en sus hogares. Espíritu de Dios, y llena este lugar. Desciende hoy, Espíritu de Dios, y llena
caminando en esta vida sin razón. Voy buscando lo que he perdido en mi corazón. Enséñanos a hablar, enséñanos a perdonar, enséñanos a amar como tú más y más. Espíritu de Dios, llena este lugar. Espíritu de Dios, llena este lugar. Espíritu de Dios, llena este lugar. Qué bello escuchar que el Señor está con nosotros en este lugar. Para los que nos acaban de sintonizar, les recordamos el tema de esta noche, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Y bien, para iniciar, he preparado para ustedes, y me gustaría ponerlo en pantalla, un recuento de aquellas lecturas que pudimos haber escuchado durante cada domingo de Cuaresma, de manera que ese ejercicio de discernimiento de la palabra se fuera mostrando, se fuera revelando, al igual que el camino, ese ejercicio que hicimos como discípulos de escuchar el Evangelio del Señor. Y si podemos apreciar en las primeras dos lecturas de estos domingos, hablaba del libro del Génesis. Iniciábamos con ese primer libro que nos hablaba, nos mostraba a Noé, y que nos hablaba de pondré mi arcoíris en el cielo como señal de la alianza con la tierra. Lo mismo que hacía cuando le puso la prueba a Abraham, y Abraham contestaba, aquí estoy, Señor, ¿no? Y el Señor le hablaba desde el cielo en forma de ángel. Luego estuvimos escuchando el tercer y cuarto domingo el Éxodo y el segundo libro de las Crónicas, y era muy frecuente que pudiéramos ver palabras como liberación, como promulgó estos preceptos y sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo liberó de la esclavitud. Y esos preceptos de que habla el Éxodo vienen y se afianzan cuando Jeremías, el quinto domingo, habla acerca de esa alianza nueva para la casa de Judá. Y dice, voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y el domingo pasado, domingo de Ramos, pudimos escuchar al profeta Isaías hablando algo muy bonito que decía, mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Y yo no he puesto resistencia ni echado para atrás. Y por supuesto, hoy martes santo, también esta primera lectura nos habla acerca de, miren a mi siervo, a mi elegido, en el que he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Y sobre todas estas lecturas, si ustedes en casa reconocen algún personaje, algún signo, algún símbolo del Antiguo Testamento donde hayan podido observar que Dios hablara o que alguno de los personajes también orara al Señor en busca de una respuesta, puede dejarlo también en el chat. Y pueden también utilizar unos emojis, porque nosotros tenemos aquí en el estudio unas paletitas con unos emojis, ¿no? Para también tratar de entender un poquito a través de estos muñequitos algunas de las cosas que refleja el Antiguo Testamento. Y me gustaría empezar también con ustedes conversando acerca de esa revelación. Como vimos en el recuento, iniciábamos con el Génesis. Y yo tengo por aquí dos emojis, uno de un arbolito y uno de una fuente de agua. Y precisamente el Génesis nos habla de la creación a partir de ese árbol de la vida, de esa agua que nos llena de vida a todos. ¿De qué manera creen ustedes, o si sabemos en el catecismo de la Iglesia Católica, si nos habla algo acerca de esa revelación inicial de Dios en el Antiguo Testamento? El hombre empieza a comunicarse con Dios en la creación por la naturaleza. Y dice la palabra que todo empieza en una interacción cuando Dios le pregunta al hombre qué fue lo que hiciste.
y el hombre tiene que responder a Dios. Sí, el Génesis es el inicio de todo y sobre todo una primera manera de orar es reconocer lo creado. Dios es creador y entrando en relación con cada cosa, el agua, el árbol, que será lugar de seducción del mal o seducción de Dios, ¿no? Todas las cosas. Y se utilizará eso como mediaciones de encuentro con Dios. Pero sobre todo sobresale desde el principio ese Dios que sale a buscar al ser humano, a Adán y Eva, y no los encuentra, ¿verdad? Eso es un poco el ejemplo mayor de nuestra oración todavía hoy. Un Dios que sale al encuentro. ¿Dónde están? No, es que estoy desnudo y me he escondido, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no nos encuentra Dios? Cuando la queja nuestra normalmente es que ¿dónde se ha escondido Dios? Es al revés, es los que nos escondemos solemos ser nosotros. Sí, yo también creo que va mucho por esa línea porque pues el Señor siempre está allí y al final la oración es esta manera de comunicarnos y que a pesar del pecado, pues Dios nunca va a abandonarnos. Que bueno, ya más adelante luego lo vemos con los profetas, ¿no? Que era lo que ellos querían siempre mostrar. Pero para mí, pues uno de los símbolos, como mostraste ahí, el tema del agua, el tema de los árboles, siempre Dios se manifiesta según el momento en donde esté. Y en ese entonces, pues esos son los símbolos y me encanta mucho la dinámica de los emojis porque nos permite remontarnos a la lectura y bueno, además de ser muy didáctico, realmente qué importante puede ser además entender que la oración es esa fuente de vida. Me gustaría también comprender un poquito desde cuando escuchábamos el Éxodo y esa salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Esas leyes que se nos vienen a presencia como los mandamientos para el pueblo. En ese sentido, ¿de qué manera creen que había una conversación, un hablar? ¿Quién lo hacía, no? En los tiempos de Moisés. ¿Cómo fue ese tema un poquito, no? El establecer los mandamientos para nosotros, o por qué surgieron. Empieza ya desde Abraham, ¿verdad? Abraham, su primera oración es escuchar a Dios. Y es una cosa muy curiosa. Hoy nos suena novedoso lo que dice el Papa de ponernos en salida, ¿verdad? Y eso es algo muy antiguo, es del Antiguo Testamento. Dios le dice a Abraham, le dirá a Moisés a ponerse en salida, a moverse, ¿verdad? A la misión, deja esta tierra y te voy a dar otra tierra. Hay que interpretarlo, ¿verdad? Pero Dios, cuando nos habla, la oración, y se le escucha, nos pone en salida. Le puso en salida a Abraham, le compromete también a Moisés una y otra vez, ¿verdad? Entonces, él siempre tendrá una misión, una tarea, que viene a ser ya el contenido de la oración. Dios nos habla, pero no porque nosotros seamos especiales y más, pues, sino que quiere contar con nosotros para una misión de vida. Y yo creo que mucho tiene que ver con el tema del silencio, que en algún momento lo hablábamos, de poder entrar en nosotros, entrar en este espacio de saber qué quiere. A veces nosotros andamos en la vida muy apurados y queremos como todo ya, y nos basamos más en plegarias que en esa oración de amigos, que yo creo que es una de las cosas que hay que rescatar de estos personajes que tú has mencionado. Ellos lo veían como Dios, mi amigo, la persona con la que yo hablo, y Él, así mismo como yo hago silencio, me voy llenando de ese mismo espíritu. A Moisés, como estabas hablando, pues las oraciones de él era hacia la salvación, la salvación del pueblo, y qué bonito es poder, nuevamente, a través del silencio, poder guiar, no solamente pues, a los otros, sino poder guiar nuestra vida a partir de esto, porque pues la oración debe ser algo que lo hagamos todos los días, pero que también nazca del corazón y no de leerlo o de saber una técnica o de hacer, sino que sea como algo tan íntimo, porque es esa conversación entre nosotros dos, ¿no? Y escuchábamos en una de las lecturas también cuando Dios inspiraba a Ciro, rey de los persas, el cual mandó a proclamar de palabras y por escrito en todo su reino. ¿Conocemos de algunos otros reyes en los cuales se comunicaban con Dios o recibían algún mensaje de Dios para guiar al pueblo al cual gobernaban? Por ejemplo, podría ser el rey David también, ¿sí? Rey David, el más famoso, ¿no?
A mí me gusta ver este tema de la oración en el Antiguo Testamento como una línea en el tiempo, porque es importante que el testimonio de ellos llegue a nosotros con el amor y la calidez que Dios quisiera que nosotros recibiéramos la oración, que al final de cuentas es una interacción entre el hombre, la humanidad y Dios, y bien sea también expresado que es un resultado de la búsqueda de Dios hacia el hombre y nosotros damos la respuesta, ¿verdad? Entonces, dentro de esta línea del tiempo me interesa ese testimonio de esa oración en el Antiguo Testamento, decía, porque entramos con Noé cuando él obedece al Señor, muestra su fe haciendo donde lo mandan a hacer su arca de la alianza que se le llama, y da una continuidad con Abraham, y Abraham también muestra una gran fe depositando su propio hijo, porque Dios le pide la vida de su propio hijo, pero él tiene dentro de su ser, él piensa pues que Dios es todopoderoso y hasta se lo puede resucitar, ¿verdad? Según la palabra. Entonces la palabra es tan dueña de sí, que nos va dando con estos testimonios el seguimiento a esa oración permanente del hombre. Y como tú vienes diciendo, pues entra Moisés, que es el que habla cara a cara con el Señor en la montaña, en una densa nube. Todos tenían miedo de esa situación, y Moisés llega a tratar con el Señor por su pueblo. Hay una oración de intersección. Y ahí el hombre se ve como el desarrollo de la oración, ¿verdad? Y entra David, dices tú ahora. David, ¿cómo lo hizo? David es para mí es el maestro de la oración, porque David me muestra a mí cómo aquel ser humano tuvo que pasar por una situación tan difícil para recibir la misericordia de Dios. Entonces, me enseña a él a orar pidiendo el perdón, ¿verdad? Por los errores que él cometió y el arrepentimiento. Entonces, la oración, cada uno de ellos la da según una situación temporal. Y sí, los salmos son oraciones, ¿verdad? Que son tantos salmos que tenemos, se han atribuido al rey David, alguno puede ser más cercano a él, pero se sabe que son también posteriores, pero los ponen un poco mirando a David, su historia, y es entonces una oración del pueblo, ¿verdad? Son ya oraciones para rezarlas en comunidad también, en grupo, que como solemos hacer ahora en los laudes, en las vísperas, ¿verdad? Rezar los salmos, entonces se entienden mejor rezados también en común, porque así nacieron, ¿verdad? En común. Y yo quiero resaltar también aquel jovencito rey que empieza, ¿verdad? Que empieza muy bien, que va a ser el sabio, ¿verdad? El hijo de David, Salomón, que escucha, ¿verdad? Otro modelo de oración, sí. Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Ojo, porque eso le dijo también el rey Herodes a aquella muchacha joven que bailó tan bonito, ¿verdad? Pídeme lo que quieras que te lo daré. Se pone en el lugar de Dios, ¿verdad? Pídeme lo que quieras, eso es la oración, ¿verdad? Dios nos dice, cuenta conmigo, ¿verdad? Estoy contigo, pídeme lo que quieras. Y lo que le pidió, fruto de la oración, del silencio, del discernimiento. La oración lleva mucho de silencio y de discernimiento. Los mandamientos son fruto del silencio. Moisés, que se retira a la montaña, reflexiona, escribe, y es dado por Dios fruto de su silencio, ¿verdad? Pídeme lo que quieras, y aquel pidió sabiduría, ¿no? Para gobernar, porque es muy joven. Bien, antes de continuar, me dicen que tenemos unos mensajitos por aquí. Vamos a ver si los podemos poner en pantalla y los podemos compartir con ustedes, porque resulta interesante, pero ahorita quisiera que también habláramos un poquito acerca de los profetas, ¿no? Que se muestran bastante en el Antiguo Testamento. Si me ayudas con la lectura, Angie, por favor. Onet Prado, corazoncito, te queremos a ti también, Onet. Orlando Rodríguez, saludos al padre Ismael, Mayela, Ángela, Querube y Andrea. Saludos. Luis Celes, corazoncitos, y está aquí acompañándonos. Muchas gracias, Luis. Nos están observando. Anubis Duarte, saludos. No estamos solos. No estamos solos. Eso es importante. Onet Prado, wow. No sé si sería por el canto de Andrea, porque estuvo wow.
Larisa Moscote, saludos a todos en el estudio, hermosa canción. Yo creo que sí era por eso. Sí. Rosaura González Marcos, qué bueno ver a Querube en el programa. Saludos Mayela, Ángela y el padre Ismael. ¡Saludos! Saludos Rosaura. Gisela Buriati, saludos y bendiciones. Saludos Gisela. Gaby Rodríguez, saludos a nuestras queridas catequistas y al padre Ismael. Saludos, Gaby. Estamos conectados, estamos conectados. Fanny Piti, saludos. Saludos. Saludos a la tía. Orlando Rodríguez, me recuerda el pasaje de la vocación de Moisés, cuando le pregunta a Dios, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? A lo que Dios responde, yo estoy contigo. Escuchar la voz de Dios y ponerse en salida, nos dice Orlando. José Carreño, saludos José. Muchas gracias por estar en sintonía. Y con eso tenemos nuestro último mensaje. No dejen de escribirnos, vamos a estar pendientes de sus chats. Recuerden que también vamos a tener una trivia por ahí, así que todos los que están en sintonía, pendiente que más adelante la vamos a anunciar. Y si también quiere formar parte de la conversación que tenemos aquí, lo invitamos también a escribirnos aquellos personajes, aquellas vivencias del Antiguo Testamento que recordamos y que la tenemos presente cuando asumimos el Nuevo Testamento, ¿no? Aquellas lecturas que hace referencia a Jesús cuando leemos el Evangelio. Bien, regresando acá, estábamos hablando de los reyes y ahora quisiera hablar también el tema de los profetas. Escuchábamos durante los domingos de Cuaresma a Jeremías e Isaías. De hecho, también escuchábamos a Isaías el día de hoy. El tema de los profetas, ¿había o no había una comunicación, un intercambio, un diálogo con Dios para poder guiar a los pueblos? Por supuesto, porque bueno, un profeta denuncia y para eso uno tiene que tener esa fortaleza que la da Dios. Yo creo que eso es algo importante y bueno, además de esto, creo yo que también por todas esas características que decíamos antes, pues ellos son los que llevan esta voz de Dios al pueblo y a las demás personas. Entonces, una de las cosas para mí más importantes es que ellos en medio de la crisis son los que tuvieron pues esta voz, pudiera decir, no sé si de aliento, que llevaban entonces al pueblo a tener un poco más de perseverancia, porque hablando un poquito también, metiendo lo que comentaba Orlando, a veces cuando hacemos la oración, no pensamos o pensamos que de una vez el Señor nos va a responder como nosotros queremos. Y la gente pierde esa perseverancia, esa fidelidad a lo que Él nos dice. Entonces, ¿qué tan importante puede ser mantener eso en nosotros? Y que probablemente es una de las cosas más importantes de los profetas, o sea, cómo ellos dejaban que esta palabra estuviera en ellos. Elías es el padre de los profetas. Y es muy curioso esa conversión, esa oración de conversión de Elías, porque Elías vivió un momento en que veía que el pueblo se habían dado una serie de rituales, como sabemos que era entre la entrega de los animales en el templo, pero la gente se estaba convirtiendo demasiado ritualista. Entonces Elías hace esa observación y él quiere hacer que su pueblo entienda que solo hay un solo Dios y que el corazón de nosotros los seres humanos le pertenece a Él. Y Elías ora por esa conversión de un pueblo. O sea, ya la oración ahí está convertida no en una oración personal, sino en una oración comunitaria. Y a tal punto que hace reseña la palabra donde dice que él ora por 3 años de sequedad, ¿verdad? En el pueblo de esta gente, y después vuelve a pedir el perdón y la alianza de Dios nuevamente, perdonando a la humanidad. Sí, lo grande de los profetas es que tienen esa experiencia de Dios tan viva, ¿verdad? No les vale, cuando hay templo no les vale el templo, y criticarán a mucha gente que creen que ya está Dios con nosotros porque tenemos templo, o cuando está el arca de la alianza. Y los profetas serán fuertes cuando ya no hay templo, también en el destierro, donde parece que no tenemos dónde agarrarnos, ahí los profetas consuelan. O sea que van a ser muchas experiencias de Dios distintas según las necesidades. Cuando se está demasiado dormido y seguro porque ahí tenemos templo, todo va bien, los profetas van a despertar. Cuando estamos pasándolo mal, en camino, desterrados, van a consolar, ¿verdad? Entonces, lo grande de los profetas es que van más allá del templo
no por tener templo tenemos a Dios, nos van a recordar, o el templo, nos lo dirá luego Jesús, ¿verdad? Es algo más que una estructura, ¿verdad? Nosotros tenemos que serlo, o el arca de la alianza. Y los profetas siempre llaman a la conversión, siempre están llamando a la conversión, o sea, conversión, Dios no nos deja tranquilos, hay que convertirse siempre. Ahora, padre, por aquí tengo un templo. Yo quisiera que también pudiéramos aportar acerca del templo de Jerusalén. ¿Qué papel jugaba el tener un templo dedicado a la oración en el Antiguo Testamento? Porque era el templo, pero hoy en día pues tenemos muchos templos a los cuales podemos asistir y orar. Entonces, ¿qué relevancia tiene para el pueblo de Dios el tener el templo de Jerusalén para dedicarlo a la oración? El corazón es el corazón de la religión judía, ¿verdad? El templo. Cuando les quitan el templo, siguen sin templo hoy día todavía, ¿verdad? Habrá sinagogas y tal, les quitan el corazón. Jesús profundizará eso, dirá, no necesitamos templo, nosotros, yo soy el templo, ¿verdad? Y necesitamos los templos, pero como referencia. Ojo, porque el primer templo es la creación, ¿verdad? Según la Biblia. Y yo creo que siempre hay que volver a él, lo hemos dicho antes, todo lo creado, el árbol, los profetas se encontraban en medio de la creación, no era en un templo. Llamaba a Gedeón debajo de una encina, en el monte Horeb, llama a Moisés, y así va llamando en un monte. La creación es el templo, ¿verdad? Luego necesitan un arca, ¿verdad? El arca de la alianza que les acompaña y como tener algo de la presencia de Dios, pero los enemigos les quitaron el arca también. Luego se hicieron el templo, también el templo será destruido, ¿no? La religión siempre se tiene que estar purificando, la experiencia de Dios, pero el templo es lo que nos da como seguridad, cercanía, la gloria de Dios está aquí, ¿verdad? Que nos pasa un poco también hoy, pero no deja de ser peligroso, ¿verdad? Creer que solo cuando venimos a un santuario, al templo, es que está Dios. Luego ya, fuera del templo, ya Dios no está. Y también quisiera que pudiéramos ver el tema que conversaba Angie en un principio, el tema del silencio. El silencio de aquel entonces era el mismo silencio que nos encontramos hoy. ¿Es distinto o no es fácil de encontrar como se encontraba en aquel entonces porque el ahora contiene mucho ruido? ¿Qué podríamos decir sobre ese silencio? Entonces que yo estaba, justamente he estado pensando durante todos estos días sobre este tema del silencio y hasta lo compartía en algún momento con el padre Julio. Y hablábamos de que realmente en aquel entonces, porque a veces, claro, uno se pone a pensar, en aquel entonces no habían edificios, no habían radios, no había no sé qué. No había WhatsApp. No había WhatsApp, no había redes sociales, no había ninguna de estas cosas. Y tal vez uno piensa que no era, que era poco probable que tuvieran mucho ruido. Pero en realidad en aquel entonces también había mucho ruido, con todas las cosas que le pasó al pueblo en aquel momento, pues es algo importante. Y algo que quiero comentar de algo que dijiste, voy a hacer una trampa. Una de las cosas que me he puesto a pensar también o a analizar desde la parte humana de los profetas es que los profetas se conocían, tenían un autoconocimiento, porque cuando uno ora, uno tiene que, uno muestra todas esas cosas que tal vez me vuelven débil y soy débil ante un Dios. Entonces, al tú tener tu autoconocimiento, tú puedes ser ese portavoz, esa persona que da, esa persona que motiva a la conversión, que da esperanza. Y qué importante puede ser entonces que nosotros también hagamos esos procesos dentro de nuestra conversión de conocernos, porque no solamente trabajo mi fe o hago oración cuando estoy aquí, o porque voy a la iglesia más bonita significa que voy a tener más de Dios, ¿no? Entonces, qué importante, yo mezclando los temas ahorita, pero qué importante también, y no quería quedarme con ese pensamiento, así que si alguien por ahí tiene pues la misma idea o piensa que no, también escríbanos para saber qué piensa de eso, ¿no? Moisés, esa historia de la zarza, la historia de la zarza nos demuestra esa oración en silencio, porque cuando él quiere acercarse, porque está curioso de aquella llama que no se apagaba, el Señor le dice, ten cuidado, esto es terreno sagrado, ¿verdad? Descálzate. Sí, descálzate. Entonces, y él queda en silencio
según dice la palabra, por mucho tiempo, y ahí hay una oración de silencio, ¿verdad?, que Él nos enseña. Por eso hablaba de ese testimonio tan hermoso que dan en el Antiguo Testamento con respecto a la oración, y que la oración es la que hace esa relación de Dios con el hombre, con la humanidad. Pero saben que esa zarza ardiendo no es la lamparita del Santísimo, que ahora lo vemos tan bonito, ¿verdad? En la noche, ¡ay, qué bonita la lámpara! Era algo más, ¿no? La zarza ardiendo, que es la lámpara del Santísimo hoy, es que le recordaba a Moisés que se había olvidado de su pueblo, que estaba ardiendo y no se consumía, ¿eh? O sea, le estaba recordando la misión. La oración nos hace eso, meternos dentro, caer en la cuenta de lo que hemos descuidado a veces, o a la vez nos tenemos que comprometer y nos lleva a una misión, ¿verdad? Como eso ya desde el Antiguo Testamento está claro, y qué bonito cuando lo sabemos interpretar, ¿verdad? Porque todos personajes, todo lo que se habla al final son experiencias de... La oración es encuentro, ¿verdad? La oración es encuentro, y el encuentro es entre dos. Dios que se encuentra con el ser humano, y de este encuentro sucede algo, ¿verdad? Y se hace a través de algo, en este caso una zarza ardiendo, pero otra vez va a ser Elí que le habla: Señor, que tu siervo escucha, que yo no... El sueño, primero, el sueño. Que no, ¿Padre? el sueño, los sueños, o cuando escucha la voz y va a buscar al sacerdote, dice: yo no soy que te estoy llamando, profundiza, porque es Yahvé, es Dios que te llama, ¿verdad? En la brisa suave, por ahí teníamos La brisa ahí suave, sí, también que la queríamos brisa traer suave, acá. sí. Y ahí está la brisa. Mira, Una brisita en lo allí alto bajo, del monte, me encantan los montes, Está el fuego. una nube. Bien. También hemos hecho un pequeño resumen de los salmos que hemos estado escuchando domingo tras domingo en este ejercicio de discernimiento de la Cuaresma. Escuchábamos algunos salmos, como en el primer domingo, que decía: descúbrenos, Señor, tus caminos. Señor, siempre confiaré en el Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Y el domingo pasado también escuchábamos el clamor, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por supuesto, pues hoy martes, el Señor es mi luz y mi salvación. Y algo de esto ya nos está mostrando un poco acerca de esta reflexión de esta semana, ¿no? La pregunta sería: ¿los salmos son algo que vemos antes del Evangelio que se le debe prestar también la debida atención, o qué creen ustedes? ¿Nos sirven para la oración también? ¿Nos ayudan a orar también? Yo quisiera dar un testimonio muy cortito con respecto a mi persona. Cuando yo todavía no tenía un compromiso con la iglesia, porque simple y sencillamente era una católica como muchos, por así decirlo, ¿verdad? Cuando yo todavía no tenía este fervor del servicio, yo sí tenía mucha ansiedad por los salmos. Y yo oraba los salmos, los soñaba y los buscaba, porque soñaba un salmo y decía: ¿qué oración es esa? Y me encontraba Salmo 23 y los oraba, y me daban consuelo, me daban un gran consuelo y un gran encuentro con el Señor por medio de los salmos. Entonces, después ahora me he dado cuenta que sí, en realidad los salmos son una oración y una alabanza al Señor, que en su mayoría dice que los escribió David, y por eso me agrada también que haya sido David en una situación no siempre buena, a veces muy buena para ganar situaciones, pero también para su propia persona transformarse, porque la oración eso es lo que tiene que traer, una transformación, una conversión, porque la palabra debe ser esa llama ardiendo dentro de mi corazón, como cuando yo leía los salmos me hago esa idea, y que esa llama ardiendo hizo esa conversión, eso me movió, me movilizó hacia la presencia de Dios, ¿verdad? De otra manera. Sí, en la liturgia los salmos no son una lectura más, a veces desgraciadamente parece que los leemos como que fuera una lectura más, ¿verdad? Es un poco interrumpir lo escuchado y recoger ya la experiencia del pueblo que ha hecho estas oraciones
David o otros, ¿verdad?, que representan al pueblo en distintas situaciones, y actualizarlos hoy y entenderlos un poco más desde Jesús, ¿verdad? Por eso los ponemos ahí, pero se entienden más, se iluminan cuando los evangelizamos, también los salmos, ¿verdad? Entonces es una oración, el salmo es una oración y ahí están. Y me alegra también porque los salmos a veces empiezan como quejas. Hay mucha gente que a veces viene, es que yo me quejo mucho y tal, pues acabe confiando, ¿verdad? Y hará un salmo, hará una oración. Las quejas, que a veces nos quejamos de Dios, es una forma de orar también. Ahí están los salmos, ¿no? Nos quejamos, pero al final confiando. Recuerden ahora en Semana Santa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una queja. Sin embargo, acaba diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Entonces los salmos tienen mucha humanidad. También hay cosas que nos asustan, ¿verdad?, de los salmos, porque están escritos en una época y con una visión de Dios también distinta ya a la cristiana, a la nuestra, pero hay mucha experiencia también humana y mucha experiencia de Dios que hay que rescatar. Sí, y a mí me gusta esto que dice, hay unos rasgos constantes en los salmos, la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella. Y es que, bueno, los salmos son esa obra maestra, ¿no?, de la oración. Y qué bonito es poder entenderlos y no pensar que es como un momento nada más como para... ¿Qué fue lo que repitieron? Porque a veces uno como que no escucha y a veces la gente se pierde mucho en esto, pero realmente creo que además de eso, dicen que cuando uno canta uno ora 2 veces y la mayoría de las canciones que nosotros tenemos son salmos. O sea, es increíble, eso a mí me encanta. Porque aunque desde muy pequeña tal vez uno no sabe y después cuando uno va a la Biblia y dice que era un salmo. O sea, siempre, y uno se lo sabe y están allí, pero uno como que dice como que, bueno, ahí están y punto. Pero en realidad son algo súper importante como ese fruto de todo eso que hemos venido hablando esta noche. Tú me sondeas y me conoces. Si cuando usted esté en la Eucaristía y no se acuerda del estribillo, no se preocupe, préstele un poquito de atención también a aquello que está cantando en el ambón la persona, para que también pueda deleitarse de los salmos y a través de ellos también pueda orar. Vamos a hacer una pausa para escuchar a Andrea nuevamente, pero antes quisiera anunciarles la trivia. Preparados, listos, ya. En pantalla van a estar observando un crucigrama. Las primeras 2 personas que nos escriban en el chat al menos 3 de las palabras que están en el crucigrama se van a hacer acreedores a un premio que vamos a estar anunciando al final del programa. Así que usted hágale captura allí y mientras está escuchando a Andrea en el canto, usted va encontrando las palabritas que están escondidas en ese crucigrama y las escribe en el chat, que Yanio y Samir estarán pendientes para indicarnos los ganadores de la trivia. Así que vamos a escuchar a Andrea y regresamos. Rendida llave santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendido honor al glorioso nombre del Señor y adorarle en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya, su voz desgarra los cedros del Líbano. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Sacude los montes la voz del Altísimo, y en su santuario gritan gloria. Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está Yahvé cual Rey eterno, la fuerza del que pone su confianza en él. Yahvé bendice a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios.
sacude los montes la voz del Altísimo, y en su santuario gritan gloria. Estamos de vuelta y yo espero que, al igual que nosotros, ustedes hayan podido bailar esta canción en casa, Sí, porque aquí sí, estamos sí. con el piecito y la música, y Así suena es. la música y la Total. voz de Dios. Sí. Qué bonito. Vale, vale. Bueno, en esta última etapa del compromiso, queremos también hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en esta primera etapa y ver también de qué manera se resume en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos por allí unos mensajes, me indican. Las palabras de la trivia, ya tenemos respuestas, ¿sí? Wow. O tenemos que recordar para ver, o tenemos que poner de nuevamente. Tenemos respuestas, perfecto. Entonces vamos a poner en pantalla a los 2 primeros ganadores de la trivia. Chan, 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 chan. Tenemos a Luis Seyes, Alianza, Antiguo y Oración. Muy bien. Y el segundo ganador es Carla Pinilla, Alianza, Dios y Oración. Excelente. A ustedes dos les pedimos que el día lunes se comuniquen a la línea de Radio Claret al 6750-0188 para hacerle entrega de sus premios. Bien, en esta etapa del compromiso, como adelantábamos, vamos a ver un poquito en resumen aquello de que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica, de esa revelación de la oración, esa revelación de Dios a través de este Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice específicamente el Catecismo? La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. La oración de Abraham y Jacob aparece como una lucha de fe viva en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. La oración de Moisés responde a la iniciativa de Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas. Los profetas llaman a la conversión del corazón y a buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo Elías, interceden por el pueblo. Los salmos constituyen una obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan 2 componentes inseparables, lo individual y lo comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Y por último, rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elementos esenciales y permanentes de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Y de esta manera podemos comprender un poco a manera de resumen todo esto que abarca y que hemos conversado la noche de hoy. Algo que ustedes quisieran también compartir con quienes nos sintonizan a manera de resumen, a manera de incentivar también al pueblo a escuchar la voz de Dios a través del Antiguo Testamento. Bueno, yo primero recordar siempre que ya en el Antiguo Testamento están las bases de cómo hay que orar. Orar ora cualquier persona. Se suele decir, ¿no sabes orar? Pues métete en el mar, verás qué rápido, gritas, ¿verdad? Pero esa es una oración muy interesada, podríamos decir, ¿verdad? La oración verdadera, podríamos decir, la oración cristiana, la oración que nos enseña la Biblia, es parte siempre de Dios, ¿verdad? No de mi necesidad, ¿verdad? Dicen los psicólogos, y aquí tengo alguna al lado, que un bebé no diferencia mucho, no distingue a su madre, solo ve, así nos pasa con Dios a veces, vemos a Dios como un gran pecho que me alimenta y le pido y le pido y le pido, ¿verdad? Poco a poco vamos cayendo en la cuenta como el niño, que hay detrás de eso está un ser humano, una mamá que a veces pone cara también seria, otra vez corrige, otra vez se ríe. Entonces con Dios nos pasa un poco parecido también, ¿verdad? Pero la iniciativa siempre es de Dios, por eso también es importante esto en la oración, porque muchas veces tomamos nosotros la iniciativa, ¿no? El protagonismo de la oración,
Cuando yo lo noto mucho en las confesiones también, la gente va a confesarse y se vuelven los protagonistas. Mi pecado, y estar diciéndole, oye, ábrase a la misericordia de Dios, y dice, ay, me olvidé de otro pecado. Al final, el protagonista no es la misericordia de Dios, somos mis pecados y recordar todos mis pecados, ¿verdad? Siempre la tendencia a sernos los protagonistas. Ya desde el Antiguo Testamento, primero Dios es creador, primero Dios llama, primero Dios visita, primero Dios pide, ¿verdad? Y después ya nos invita a la misión. Entonces yo recalcar sobre todo eso, ¿verdad? Yo pienso que también es importante cuando uno ora dar gracias, porque como dice el Padre, siempre estamos pidiéndole a Dios todo, queremos todo, pero nunca tomamos ese tiempo realmente para dar gracias por todas esas cosas que tenemos y por todas esas cosas que a veces en la misión de la vida nos pasan y que por algo pasan, pero a veces la gente dice que no, yo me abandono en Dios y yo... pero ¿hasta dónde lo hacemos realmente? O sea, ¿hasta dónde es real? ¿Hasta dónde solamente lo decimos y no lo sentimos? Entonces utilicemos también la oración como un medio de autoconocimiento, para decirle, dejarle todo ahí en sus brazos y a través de esto poder calmar también todas esas necesidades, ansiedades y sobre todo dar gracias por estar aquí, porque eso es súper importante. Todos los días es un milagro para mí. Entonces, qué bonito es cuando uno despierta poder darle gracias a Dios por todo lo que hay. No solamente porque uno despertó, sino por los demás, por el cielo, por los árboles. Y creo que pues para mí eso tiene mucho que ver desde la creación hasta el silencio que llevo yo en mi oración y entender realmente qué es lo que quiero yo comunicar con Él. Sí, a mí me dice que para llegar a la oración, porque siempre cuando se nos presenta una situación en la vida humana, hay un antes y hay un después. En la oración pienso que sucede lo mismo. Para llegar a la oración yo tengo que pensar que este que está aquí es mi Padre Creador, que me ama, que actúa con justicia. Y yo por medio de eso debo de incrementar mi fe, debo de creer en Él, debo de obedecer también porque esto es recíproco, tener la suficiente humildad para arrodillarme ante el Señor y orar por mis necesidades, por las necesidades de mi familia, de un pueblo, de una ciudad, del mundo. Y el Señor siempre va a escuchar nuestras súplicas, independientemente de que nosotros hayamos antepuesto una súplica con un valor agregado. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es que lo que hablé con el Señor fue escuchado, ¿verdad? Ahora, la oración debe ser espontánea del corazón o debe llevar una estructura. Ustedes que le enseñan también a los jóvenes durante las catequesis, ¿hay de alguna forma en la que se pueda enseñar también a orar? Mira, yo creo que no hay algo que sea malo o que no se deba hacer. Cada quien sabrá cómo lo puede hacer, pero una de las cosas que siempre enseñamos a los jóvenes desde que comenzamos es que sea espontánea. O sea, no los obligamos tampoco, sino hacemos esta oración comunitaria en donde cada uno va generando esto. Y yo en lo personal siempre les digo, recuerden siempre, vamos a dar gracias y a orar, oren por lo que ustedes quieran, pero importante que lo hagamos desde el corazón, porque a veces, como ya lo dije y lo voy a volver a repetir muy brevemente, nos basamos solo en leer algo y pensamos que bueno, ya, listo. O lo hacemos como tan mecánico que realmente ni lo comprendemos ni lo sentimos. Entonces, para mí, en lo personal, pues es importante que salga del corazón. Y a manera de resumen, pues entendamos también que cuando oramos, Dios escucha nuestra oración. Y cuando nosotros nos proponemos escuchar a Dios a través de su palabra en la Eucaristía, también Dios tiene una respuesta para ello, también habla a través de las acciones. Así que lo importante también es creer que Dios pueda hacer posible las cosas que nosotros, a ver, el Padre tiene aquí la orejita, tiene el Espíritu Santo, claro, tenemos que también escuchar. Importante en la oración, antes que nada, incorporarnos con el Espíritu Santo. Este es el gran misterio, el Espíritu Santo, pero Él nos lleva, Él nos induce a ese conversar con Dios. Es que sin el Espíritu Santo el día no es lo mismo, o sea, llamarlo a Él todos los días, eso es una cosa maravillosa y poder entender
que no es algo que anda por ahí, que es una palomita, sino que algo que está dentro de mí y que el Señor lo mandó para que lo tenga dentro. Ay, es que es tan importante conocer eso que la verdad, gracias por decirlo. Es importante también que podamos creer, porque al creer, entonces Dios se hace presente en nosotros, transforma, y como en el Antiguo Testamento también salva, sana, libera, todas estas palabras que hemos podido estar compartiendo en la noche de hoy. Antes de ir con la oración final, tenemos unos mensajitos por allí, y los ponemos en pantalla. Rosaura González: Moisés conversa con Dios frecuentemente y largo rato es humilde para escucharle, muy importante, e implorarle. Así es. Ista: las palabras del Señor a Moisés frente a la zarza nos hacen revisar nuestra actitud y vestimenta cuando ingresamos al templo para encontrarnos con el Señor. Carla Pinilla: saludos querubes, señora Mayela, padre Ismael y Angie. Muy inspirador el mensaje que nos da la palabra el día de hoy. Gracias por compartir. Saludos Gracias a la catequista a ti por tu Carla. sintonía, Carla. Eso. La ganadora. Radio Claret: me gusta mucho el compartir de esta noche. Saludos a todos, padre Freddy. Saludos, saludos. padre. Ista: mi estructura de alabanza de corazón es alabarlo primero que nada, luego agradecerle, sigo pidiéndole perdón y lo último mi petición. Así es. Y bueno, con este último mensaje vamos a poner en pantalla entonces la oración final. Si me ayudas, Angie. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en este martes santo te pedimos que nos concedas la fortaleza para enfrentar las pruebas y tentaciones de nuestra vida. Que aprendamos de la fidelidad de quienes permanecieron junto a ti, incluso en los momentos más oscuros, y que como ellos podamos sostener nuestra fe en tu palabra. Ayúdanos a discernir siempre tu voluntad para que nuestras acciones reflejen la confianza total en tus designios, aunque a veces no los entendamos. A ti, Madre María, enséñanos a orar como Jesús te enseñó a ti, para que, siendo discípulos, anunciemos con fe, esperanza y alegría el reino de Dios. Amén. 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 Y sí me gustaría que muy brevemente y cortito también pudiéramos compartir una oración de manera espontánea nosotros que estamos aquí en el estudio. Si a alguno le gustaría iniciar, aunque sea breve o pequeña, pero para compartir también con los que nos están sintonizando a través del canal de YouTube. Gracias, Señor, porque desde antiguo has tomado la iniciativa y nos has hablado, nos has llamado, nos has motivado, nos has visitado. Gracias, Señor, por los grandes testimonios bíblicos que tenemos en el Antiguo Testamento, hasta dónde les llevó la oración. Gracias por los profetas que nos invitan a la conversión. Haz que también en esta Semana Santa podamos sentir tu voz, tu llamada desde la cruz a la conversión, a amar más, a generar más vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por todas las personas que estamos aquí compartiendo tu palabra, que para todos sea una fuente de vida y que siempre podamos, así como los profetas, encontrar en ti toda esa motivación para continuar y también para que otros puedan continuar a partir de lo que nosotros vamos descubriendo a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a nosotros con la fuerza transformadora capaz de producir frutos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo también aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios por estas palabras, por este mensaje que ha querido transmitirnos esta noche. Darle gracias también porque desde la creación estuvo pensando en nosotros. Desde que creó a Adán y Eva, pues ya tenía ese amor en el corazón
para nosotros, para mostrarnos un camino de salvación, de liberación, porque siempre nos ha amado. Quizás entendamos que no nos da respuesta como nos gustaría, pero quizás el no escuchar esa respuesta quiere decir que tenemos una enseñanza, tenemos algo que aprender, y es a través de ese aprender que reconocemos que Dios está presente en nuestras vidas. Así que yo también los exhorto a que ustedes durante estos días y iniciando el triduo también puedan darse la oportunidad de escuchar un poco más las lecturas y tener presente en su corazón que este camino que va a atravesar Jesús hasta el domingo de la resurrección es para que usted también tenga vida en abundancia, y que reconozca que Dios realmente está vivo. No es un Dios que se quedó en el Antiguo Testamento con la muerte de Jesús, sino que va a venir con gloria para usted y para todos los que estamos aquí presentes en el estudio. Amén. Bien, y ya para finalizar, quisiera también invitarlos, ya que estamos en este especial de la oración, el día sábado 6 de abril vamos a tener el retiro parroquial de Pascua en la Casa Ave María en Capira. El tema que se va a tratar es Señor, enséñanos a orar, encuentros con el viviente. Va a estar dirigido por el padre Freddy Ramírez. La donación son 50 balboas e incluye el transporte, la alimentación y material de trabajo. Así que si usted quiere asistir puede anotarse y llamar a la oficina parroquial. Oye, también estamos compartiendo en pantalla la programación para jueves, viernes, sábado y también domingo, lo que va a ser el triduo pascual. Avisarles que las confesiones van a ser hasta el día de mañana únicamente, así que importante, si usted tiene la necesidad de acercarse y hacer esa confesión ante el Señor para el perdón de sus pecados, puede acercarse hasta el día de mañana. También, bueno, están disponibles en las redes sociales para que usted esté pendiente y pueda venir con su comunidad, con su familia y compartir los horarios donde vamos a tener celebración, donde va a haber Vía Crucis. Importante que usted también participe como parroquia, ¿no? Vengamos y vivamos este momento que es importante y crucial para nosotros, los de la fe católica también. Así que pendientes. También avisarles que el día de mañana, pues sanamente cede su espacio para el especial de la palabra en tu casa, y para aprovechar también tenemos aquí el aviso de la catequesis de jóvenes que cierra este domingo 30. Exacto. Si nos pueden ampliar un poquito más qué se necesita o cuándo se inicia. Ok, importante que sean las inscripciones hasta el 30 para nosotros poder saber con quiénes contamos. Ya luego de esto, pues lastimosamente tendrán que esperar al próximo año. Vamos a estar iniciando el domingo 7 de abril en el salón parroquial. Los chicos, para venir a inscribirse, deben traer su certificado de bautismo. Si no tienen el certificado, pues corra, búsquelo y tienen que traerlo, porque sin eso pues no se puede inscribir. Así que importante, y que es hasta el 30. Hasta este domingo 30. Así que pendientes a las redes de confirmación_SNP para más datos y mayor información. Recordarles también el especial, continuamos todos estos días hasta mañana, vamos a estar a las 7 de la noche. Mañana el tema será En plenitud de los tiempos, la oración en el Nuevo Testamento. Muy chévere, muy dinámico, van a venir unas chicas, así que mañana va a ser a las 7 p.m. y a partir del jueves, viernes y sábado va a ser a las 6 p.m. Muy pendientes de la programación de Radio Claret, que además va a tener otro tipo de transmisión a través del templo y otras sorpresitas también por allí, así que muy pendientes. De mi parte, agradecerles que hayan venido esta noche y compartir con la audiencia de Radio Claret Televisión Digital. Un mensaje, un saludo final para los que nos sintonizan. Bueno, Gracias. un saludo. Sí, Saludos y buenas noches a Saludos todos. y Muchas a orar. gracias por participar. Y a orar, no orar no es un pecado, es una desgracia, así que viva la gracia de orar, ¿no? También Viva la agradecerle a Andrea que haya estado con nosotros y su guitarra amenizando esta noche. Y de mi parte también agradecerle a usted que se mantuvo en sintonía desde las 7 p.m. en puntito. Agradecer también el espacio a Yanio y a Samir, que estuvieron en controles apoyándonos con los mensajitos y las diapositivas y demás. Y reitero lo que comentaba al principio, pues muy contenta de compartir con ustedes a través de las pantallas. De mi parte, muy buenas noches y nos vemos mañana. Chao, chao.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.